El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hoy tenemos la bendición de poder estudiar la Escritura. La palabra de Dios es lo único que nos puede cambiar, que nos puede transformar y hacer cosas nuevas en nosotros. No nos vamos a pasar la vida pidiendo que Dios cambie a otros. Podemos pasarnos la vida pidiéndole que nos cambie a nosotros. Y cuando nosotros seamos cambiados, vamos a ver los beneficios. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 adelante. Entonces dice, Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey, vive Jehová Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo, ese él es Elías. Elías, ándate de aquí, ándate al oriente y escondete, ocultate junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Y cuando estés ocultado, cuando estés escondido allá, acontecerá que tu alimentación va a ser el agua del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. ¿Quién se le puede ocurrir que un cuervo, que es un ave de rapiña, que come cosas inmundas, pueda llevar alimento a un hombre? Solo a Dios. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Es decir, él no reclamó, no dijo, pero ¿cómo los cuervos? Un animal inmundo para los judíos. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová y habitó junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Los cuervos, más obedientes que muchos hombres, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Y él bebía agua del arroyo de Querit. Pero sucedió después de algunos días que se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino de nuevo a Elías diciendo, levántate y ahora te vas a ir a Sarepta de Sidón y vas a vivir allá. Yo he designado a una mujer viuda allí para que te sustente. Mire cómo Dios hace cosas increíbles. Cuando se escucha la palabra bendición, todo el mundo piensa en dinero. Todo el mundo. ¿Es o no es verdad? Es verdad. O por lo menos 9 de 10 personas piensan en dinero. Porque desgraciadamente relacionamos las bendiciones con bienes, con teneres y con dinero. Aquí en esta porción de la Escritura, Dios estaba preparando al profeta Elías porque iba a tener que enfrentarse este hombre con su peor enemigo. El peor enemigo no era el rey Acab. El peor enemigo de Elías era Jezabel, la mujer de Acab, la terrible
terrorífica esposa del rey Acab, que estaba destruyendo a todos los profetas de Jehová. Pero detrás de ellos estaba Satanás, el enemigo número 1 de Dios y del creyente. Este era para el profeta Elías el desafío mayor de su vida. Porque cuando él profetizó la sequía para Israel, Dios mismo tuvo el cuidado de sustentarlo. Lo sustentó primero a través de unos cuervos y lo sustentó después a través de una viuda pobre. En medio de esta gran crisis, Dios proveyó para su siervo comodidad, bienestar. Y eso es difícil encontrar en medio de una crisis. Porque en medio de una crisis hay una tendencia de quedarnos fríos, pasivos, insensibles, indiferentes. ¿Por qué? Porque el temor nos atrapa y nos atrasa. Pensar que todo ya está resuelto es más fácil. Pero Dios quiere que entendamos que detrás de toda prueba, de toda experiencia, Él antes nos prepara para un desafío mayor. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál era el desafío mayor para Elías? ¿Cuál es el desafío para tu propia vida? En el caso de Elías, el desafío mayor era la confrontación con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Un hombre confrontando a 950 personas que estaban peleando para instaurar en Israel el reino de Satanás. Estos profetas de Baal dirigían a dúo con el maligno la nación de Israel. Los gobernantes de esta nación habían llevado al pueblo a errar y eso provocó la ira de Dios, porque comenzaron a adorar los ídolos abominables de Baal y Acera. Y a través del cuidado que Dios tuvo con Elías, cada uno de nosotros podemos confiar que cuando Dios quiera que encaremos desafíos mayores, también Él tendrá cuidado de nosotros. A través del cuidado que Dios tuvo con Elías, podemos confiar que cuando Dios quiera que encaremos desafíos, ¿qué va a hacer Él? Va a prepararnos y va a tener cuidado de nosotros. Lo primero que Dios le dijo a Elías fue: apártate de aquí, andate, escondete al oriente, junto al arroyo de Querit, está al frente del Jordán, allá te vas a ir a esconder. ¿Por qué tenía que esconderse? Para alejarlo del rey, porque Dios estaba guardando la vida de Elías. Así que le dijo: escondete, ocultate, no salgas, quédate allí. Tengo un lugar para vos, porque Dios tiene cuidado de nosotros y a veces, escúchelo bien, es necesario apartarnos para que el Señor nos esconda en el hueco de su mano. Cuando dice Dios, cuando dice la Escritura, escóndeme en el hueco de tu mano, quiere decir que tiene un lugar de protección para nosotros y debemos confiar en Él. ¿Cómo probó Dios la fe de Elías? Cuando le dijo: beberás del arroyo de Querit y unos cuervos te alimentarán. Humanamente, Elías pudo decir: si no va a llover, el arroyo también se va a secar. ¿Y cómo estos animales inmundos van a traerme pan y carne diariamente? Sin embargo, el libro de Reyes no dice que Elías dijo alguna palabra, sino que cuando él escuchó la orden, él obedeció.
Y lo que estábamos analizando antes es solo especular, porque Elías era un hombre como cualquiera de nosotros. Y ya vimos anteriormente que a lo que Dios ha dicho y lo tiene sellado con su sangre, hay todavía personas que no le creen. Lo que sí dice es que Elías fue al arroyo de Querid y a esperar. ¿Qué se llama eso? Fe, confianza en el Dios que se cree, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Iba a ir el hombre a esconderse y a esperar que aparezca el cuervo con los alimentos. Este texto de Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se había escrito todavía, porque este libro lo escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pero ya Elías estaba poniendo en práctica la fe, la certeza de lo que iba a esperar. ¿Cómo se siente alguien a quien le dicen, escóndete de tu enemigo porque te está buscando para matarte? Mal se siente, porque viene el temor, la intención de uno es huir, porque uno necesita protegerse, para otros es armarse, y dice, bueno, que vengan, lo voy a esperar. Pero Dios conocía el futuro y conocía el corazón de Acab, por eso fue que Dios lo mandó a Elías a esconderse de Acab, su enemigo. Y lo que debemos entender es que dentro de la soberanía de Dios, el tiempo señalado por Él es perfecto. La Escritura dice, pasados muchos días. Son 3 palabritas, pasados muchos días. Pero ¿cuántos días pasaron? Dice la misma Escritura. 3 años y medio. Cuando aquí leemos pasados muchos días, podemos pensar que son 5 días, 7 días, 1 mes, 2 meses, pero no 3 años y medio. Pero pasados muchos días, al final del juicio de la sequía, vino de nuevo palabra a Elías, porque él sabía que Dios le revelaría el regreso de la lluvia. Y es porque las promesas de Dios son reales y en su tiempo se cumplen. Ni se atrasa ni se adelanta. El reloj del Señor marcha perfectamente. Es posible que nosotros nos olvidemos de nuestras promesas y de nuestros pactos. Y de hecho lo hacemos. Pero con Dios no sucede lo mismo. Él nunca se olvida de sus promesas. Baal, por ejemplo, era Dios del trueno y de la lluvia, y la sequía hizo estragos en Israel, demostrando que Baal, en quien habían puesto su confianza, no era tan poderoso como Acab y su malvada esposa Jezabel habían hecho creer al pueblo. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, la primera pregunta que aflora a nuestra boca es ¿por qué, Señor? Mejor es no preguntarle a Dios por qué. Porque Dios nos está enseñando a cumplir con el propósito de Él y Él tiene control de todo. Si nos llama a enfrentar desafíos mayores, después de pasadas las pruebas, Él mismo nos va a mostrar que siempre estuvo con nosotros. Elías hizo como Dios le dijo. Fue y habitó junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán.
O sea que Elías se puso en acción, puso su fe en acción. Elías creyó y se fue directo, sin preguntar, sin reprochar. Y la Biblia dice que el hombre, Elías, era como cualquiera de nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Y fue así. Cada día los cuervos le traían pan y carne. Primero el Señor le dice, escóndete, y después le dice, mostrate. Ya habían pasado 3 años y medio de sequía. La orden de Dios para el profeta fue clara: anda y mostrate a Acab. Esta orden también era un desafío. Si alguien sabía del enojo de Acab y Jezabel, era precisamente Elías. La rabia de Jezabel era tan grande que estaba matando a los indefensos profetas del Señor, pero la cabeza que ella más deseaba era la de Elías. Ya sabemos que Jezabel era el nombre de esta mujer, pero también sabemos que el espíritu de Jezabel todavía permanece. ¿Qué pasó cuando se secó el arroyo? Cuando se secó el arroyo, Elías buscó a Dios en esta situación difícil. No crean que él miraba el arroyo y no decía nada. Se iba secando el arroyo y él calladito esperando. No, él comenzó a buscar a Dios. Él vio cómo el arroyo se iba secando. Él vio cómo el agua se iba acabando. Era una situación difícil. ¿Qué iba a hacer si la orden era beber agua del arroyo y esperar que los cuervos le lleven comida? ¿Qué iba a hacer el hombre? Comenzó a buscar a Dios. Estaba escondido, ya no había agua y sin agua no hay vida. Ahí Dios le dio una nueva dirección. Le dijo, levántate ahora y andate a Sarepta. Allí hay una viuda pobre, ella te va a sustentar. Cuando una mujer era viuda, moría muchas veces de hambre, porque era el marido el que sustentaba el hogar. Entonces, la mujer viuda podía morir de necesidad. Y sin embargo, Dios le dijo a Elías, una viuda te va a sustentar. Esto es para vos. Si tu arroyo está seco, busca a Dios, porque sin duda Él tiene otra cosa preparada para tu vida. Elías no tenía problemas en el arroyo, tenía pan, tenía agua, tenía carne. Y él sabía, por la fe que tenía en Dios, que tampoco tendría en Sarepta problemas, porque Dios tiene en algún lugar una persona para que nos ayude a encarar el desafío. Y si Dios había tratado con la viuda, duda, aunque fuera pobre, también tendría con qué alimentar a este profeta como Dios le había dicho. Cuando Elías llegó a Sarepta y se encontró con la viuda, la mujer estaba recogiendo unos palitos de leña para atizar su fuego y hacer la última tortilla para su hijo y para ella. Así que cuando Elías llegó, se dirigió delante de la viuda y le dijo, haceme un pan, haceme una tortilla. Y ella le dijo, solamente tengo un poquito de harina para hacer la última tortilla para mi hijo y para mí. Y él le dijo, anda, hace lo que te estoy diciendo. La mujer, sin duda, Dios le había hablado. Y obedeció al profeta. Y mientras estuvo el profeta en su casa, nunca escaseó la harina.
de la vasija. A Elías, que había profetizado la sequía, el reino y la nación entera lo achacaban de esta terrible situación en que estaba el pueblo. Elías había profetizado la sequía para el reino y la nación entera. Entonces la gente estaba enojada con Elías por esta terrible situación en que estaba la nación entera. Pero Dios le había dicho que haría llover sobre la tierra y su reputación de profeta en esta sequía estaba en entredicho. Y luego ahora le estaba diciendo, mostrate al rey, porque yo voy a hacer llover. O sea que si la lluvia no caía, la gente no iba a creer más en Elías como profeta. Así que este también es un desafío, presentarse delante de tu enemigo, que lo único que desea es tu cabeza. Y Dios siempre nos sorprende con sus decisiones. La orden era decirle al rey que iba a llover después de 3 años y medio. Así que en la soledad es fácil sentirnos solos en medio de las continuas batallas, pero Dios tiene siervos aún en los lugares inesperados. Siempre vamos a encontrar hijos de Dios en todo el mundo, hijos de Dios de buen corazón. Estoy hablando de los hijos de Dios, de los que son guiados por el Espíritu, porque la Escritura dice que solamente los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Entonces, vamos a encontrar de esos hijos de Dios, de buen corazón, que también están arriesgando su vida por servir al que amamos, al Señor Jesucristo. Abdías es un ejemplo, un siervo de Jehová sirviendo en la casa de Acab. ¿Cómo un siervo de Jehová sirviendo a este reino de Acab y de Jezabel? Sí, estaba ahí Abdías, trabajando dentro de la corte real. La corte real era corrupta, era pagana, era satánica. Y este hombre que amaba a Dios, trabajaba ahí y había arriesgado su propia vida protegiendo a 100 profetas de Jehová. Así que por alguna razón especial, Dios lo tenía a este hombre en el centro mismo de donde salía la adoración que ofendía a Dios. Y es de esa manera que Dios hace provisión con los Abdías para enfrentar al enemigo. Así que Elías se encontró con Abdías y le dijo, di a tu amo, aquí está Elías. Acab había mandado por todos los pueblos a buscar a Elías y no lo había encontrado, y ahora se presenta Elías y le dice a Abdías, anda a decirle a tu amo que Elías está aquí. Las pruebas lo habían hecho a Elías un hombre valiente. Y Abdías le cuenta al profeta que el rey Acab lo había buscado por todos los reinos vecinos. Y Abdías conocía el poder de Acab y Jezabel. Temía que le cortaran la cabeza al profeta y ahora todavía quería mandarlo con un mensaje al rey. Pero Elías insistió porque conocía el poder de Dios y sabía a quién servía. Eso es lo importante en la vida cristiana. Conocer el poder de Dios y saber al Dios o saber quién es el Dios que uno sirve. No siempre se encuentra una
persona o un personaje con el coraje de Elías. Necesitamos fortalecernos para enfrentar al enemigo de nuestra alma. Acab y Jezabel representan el poder de las tinieblas. No se puede enfrentar al enemigo con fuerzas humanas. No olvide que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Abdías es normal que tenga miedo. No fue fácil para él mantener sus principios siendo mayordomo de Acab y Jezabel. Un matrimonio, como dije antes, idólatra. En una nación que estaba erradicando el culto a Jehová sin ningún temor de Dios y haciendo matar los profetas. Abdías solamente hacía lo que podía, salvaba lo que podía. Y no es fácil para un creyente mantenerse fiel a sus principios estando en un lugar de corrupción. En este caso, el reino de Acab y Jezabel, un matrimonio real o el matrimonio real más pervertido que se conocía. Pero Abdías se las ingenió para salvar por lo menos unos 100 de ellos a pan y agua. Ahí nosotros podemos ver que Dios nos manda a encarar nuestros propios desafíos. ¿Qué es un desafío? Un desafío es un reto, es una pelea, es un duelo, es una competencia que consiste en estorbar las malas acciones, las malas costumbres, el mal comportamiento de otro, poniendo a prueba lo que creemos hasta hacernos escuchar. Dice en Jeremías: no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a vos. Somos portadores de las buenas nuevas. Somos portadores del único mensaje que cambia, que transforma, que salva vidas. Por eso nuestro desafío es presentar a un Dios que interviene en la vida diaria. Lo hemos experimentado, así lo entendemos. Y también sabemos que hay una manera de vivir que es bien diferente. Y es que con Cristo en el corazón del hombre, la vida es sacudida y transformada. Y eso nos convierte en un desafío. No solo para difundirlo, sino para mostrarlo de manera práctica lo que es vivir en el reino de Dios. Entonces, hay un desafío en esta casa y es un desafío personal. La gente tiene que saber que la fe es algo diferente. Por eso Dios está levantando nuevos Elías para que se enfrenten contra la injusticia, que es la encarnación del mal, con el poder y la autoridad que se levanta en contra del Dios vivo, en cuya presencia nosotros también debemos estar para ser respaldados por Él, como lo hizo con Elías. ¿Cuál es tu desafío? No puedes seguir viviendo así, porque no te falta el agua y no te falta el pan. Y Dios está con vos las 24 horas del día. ¿Cuántos quieren tener vidas que inspiren? No todos, pero hay muchos que quieren. Para tener una vida que inspire, tienes que hacer ciertos cambios en tu vida. No importa lo que diga el mundo de vos. Lo que a vos te debe importar es lo que diga Dios de vos. Porque eso es para aquí y es para la eternidad.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.